Hola, buenas. Primero de todo, dar las gracias al grupo de investigación COSIDES de la Universidad de Valencia por invitarme a esta ponencia, a dar esta ponencia sobre Judith Butler. Soy Diana Carolina Bejarano Coca. Diana Coca es mi nombre artístico. Y bueno, os he enviado también un PowerPoint. A medida que voy hablando podéis ir viendo las diapositivas con las citas originales de Butler que remiten a lo que voy diciendo y así tenéis la referencia bibliográfica exacta con la obra, el número de página y la edición. Y bueno, ahora estaría la diapositiva número uno. Es que no lo puedo poner porque en teoría tenemos que hablar, no pueden estar las diapos y no sé cómo manejarlo con el Zoom y todo esto. La cuestión, Butler me parece una pensadora clave para comprender la concepción del cuerpo que vivimos y encarnamos actualmente, que va ligada a una idea de performatividad y a la transgresión de fronteras. Como veremos a continuación, son temas obsesivos, ¿no?, en mi trabajo de investigación y artístico. Y considero que se trata de una filósofa imprescindible para entender el mundo contemporáneo. Lo que más me interesa resaltar en esta presentación son los aspectos que trabaja Butler y describen a un sujeto excéntrico que atraviesa los límites de la identidad, ya sea territorial, personal, sexual, artística o humana. Y así ella parte de un cuerpo que es frontera y campo de batalla, junto a la performance, que también veremos la diferencia que establece entre performance y performatividad. Y esto nos ofrece un gran potencial de transgresión al activarse esta intersección tan interesante que se da entre estética y activismo. Ahora sería la diapositiva número 2. Y bueno, los trabajos de Butler son un referente fundamental para el pensamiento contemporáneo, principalmente a través del Género en disputa, publicado en 1990, y con sus obras marca un hito fundamental en la historia del feminismo y en los estudios de género, al cuestionar la naturalización que sufren las categorías de mujer y de ser homosexual. La filósofa crea una teoría sobre la formación del género como constructo social, que regula las conductas sociales orientadas hasta ahora por el pensamiento dicotómico de la tradición occidental heterosexual, que es el que ha organizado las sociedades occidentales. Entonces, Butler lo que está haciendo es cuestionar estos esencialismos del feminismo blanco que defendían la inmutabilidad de los conceptos de sexo y género, tanto desde el feminismo de la igualdad como de la diferencia. Y critica que ninguna de estas teorías hasta ahora haya formulado de manera diferente las categorías y los binomios de hombre y mujer. De hecho, ninguna los ha puesto en duda ni problematizado, ya sea que se entienda femenino masculino como diferencia biológica, ya sea que se comprenda como constructo simbólico y cultural, pues siempre se ha admitido este binomio como condición original desde la que han surgido las identidades socioculturales. Ahora sería la diapositiva número 3. Y lo que hace Butler es vincular la noción de cuerpo al concepto de género como performatividad de los códigos culturales, como devenir, que es algo que ya se entrevé en la filosofía de Simone de Beauvoir. Lo que pretende Butler es desmontar este sistema sexo-género como matriz desde la cual se construyen los cuerpos. Para ella, la identidad sexual no es algo natural o dado, sino que es el resultado de prácticas discursivas y teatrales del género, con lo que el género es en sí mismo una ficción cultural, un efecto performativo de actos reiterados, sin original ni esencia, como veremos. El género regula y normaliza de manera que ciertos cuerpos adquieren sentido, mientras que otros son marginados y estigmatizados. Tanto la feminidad como la masculinidad, nos dice Butler, se construyen dentro de esta ficción performativamente, es decir, a través de una práctica ritual repetitiva que se acepta como natural intrínseca, que produce a los cuerpos de los seres humanos como sujetos sexuados. Y la filósofa considera el género como un hacer a partir de prácticas corporales y su efectividad performativa, que se materializan en estos cuerpos de hombre y mujer. En ese sentido, pues la construcción es un proceso que funciona a través de la repetición de la norma. Y es durante esa reiteración cuando el cuerpo sexuado se produce y desestabiliza, como efecto de esta práctica ritual, que a su vez lo naturaliza, pero también lo interesante es que se abren espacios de fisura para todo aquello que escapea a la norma. Y Butler toma estas ideas del pensamiento de Foucault en lo que se refiere al proceso de constitución de sujetos, lo que Foucault llama modos de subjetivación, pero que aquí no tenemos tiempo para desarrollarlo. Ahora sería la diapositiva número 4. La noción de performatividad que utiliza Butler genera confusión por la complejidad del término, con lo que es necesario aclarar como punto de partida que no debemos interpretarla como teatralidad o performatividad como performance de género. Para la filósofa, los rasgos que conforman la performance difieren de la performatividad.
Y esto lo explica muy bien haciendo referencia a John Austin, que ya había hecho una distinción entre enunciados performativos o realizativos, que son los enunciados que transforman o producen una situación, y los enunciados constatativos, que son los que describen un estado de cosas o constatan un estado de cosas. Entonces, para Austin, los actos realizativos o performativos no solo consisten en decir algo, sino que hacen referencia a lo que se puede hacer con las palabras. O sea, emitir la expresión es realizar la acción, pero esta no se concibe solamente como el mero hecho de decir algo, sino que se deriva del verbo realizar. Entonces, el filósofo lo que hace es referencia a lo que se puede hacer con las palabras, mientras que Butler se refiere a la performatividad de las prácticas corporales, lo que hacen estas para producir, modelar y remodelar los sujetos encarnados. O sea que el performativo de Butler da lugar a un estado de cosas diferentes, es más bien un acontecimiento. Ahora sería la diapositiva número 5. Y cuando Butler nos habla de actos performativos, se refiere a procesos ritualizados que producen lo que nombran a partir de un número repetitivo de ficciones sociales coactivas. Con el tiempo, esta performatividad produce una serie de estilos corporales que aparecen como la configuración natural de los cuerpos, encarnados en sexos que existen en una relación binaria. Por ejemplo, el enunciado performativo que emite el médico cuando anuncia ha nacido una niña. Desde ese momento empieza una cadena de interpelaciones a través de las cuales ese cuerpo niña se ha feminizado. Y la interpelación nombra ese cuerpo niña y al mismo tiempo le da forma. Lo inscribe en un circuito de reconocimiento, como si creara lo que nombra. Niña, por ejemplo, no sería un enunciado constatativo de Austin, porque realmente no describe nada, sería más bien performativo en el sentido en que invoca de manera ritualizada la ley heterosexual. Por lo tanto, la performatividad de Butler no es una teoría de actos del habla, sino que tiene que ver con los cuerpos mismos, con los actos corporales donde el cuerpo actúa como discurso, afectando y agraviando los cuerpos. El sexo, pues, no es una condición estática del cuerpo, sino un proceso mediante el cual las normas regularizadoras lo materializan a través de una repetición forzada. De esta manera, los cuerpos se materializan y organizan heteronormativamente en forma de cuerpos hombre o mujer, mediante ese proceso llamado performatividad. Es una acción que a través de la reiteración de la norma o conjunto de normas obtiene la condición de acto en el presente, que sin embargo disimula las convenciones de las cuales es una repetición. Ahora sería la diapositiva 6. Y bueno, esta es una de las mayores potencialidades que le veo al performativo, que actúa de manera ritual, es decir, que es una práctica ritualizada que necesita la repetición constante para tener éxito. Y aquí es donde entra en juego el proceso de sexualización y generización del cuerpo. Siguiendo el ejemplo anterior de la niña, cuando el médico dice ha nacido una niña, no se escribe algo, sino que se crea un estado de cosas que pone en funcionamiento una cadena de repeticiones rituales que irán configurando la feminidad o la masculinidad en su caso, como formas de vestir, hablar, moverse, modelar la voz, etcétera. Para Butler, esta categoría de mujer-hombre se constituye como categoría naturalizada mediante la estilización de los cuerpos. Bueno, como hemos visto, son repetitivos y de ahora sería la diapositiva 7. Y aquí es donde lo performativo podría adquirir aspectos teatrales, entrando en juego la performance, ya que en cada repetición de la norma el cuerpo pone en funcionamiento una performance. Los cuerpos son como una especie de teatros anatómicos que representan los imperativos que se les van imponiendo. Incluso el ejemplo que hemos puesto de es una niña puede implicar a su vez otros performativos tales como ser una buena cuidadora, ser una buena esposa, ser una buena madre. Así, el género que plantea es una construcción social que ha sido tomada por biológica cuando realmente no lo es, produciendo una política sexual discriminatoria sin sustento biológico. Es decir, que el género no es una cualidad de los cuerpos, sino un conjunto de efectos producidos sobre los cuerpos. Ahora sería la diapositiva 8. Por lo tanto, no hay un sujeto a priori en Butler porque lo que el acto performativo hace es depender del contexto y no es posible repetir siempre lo mismo. Siempre habrá un desplazamiento o una brecha en esa repetición. Y eso es lo que entiendo que Butler quiere decir cuando afirma que el sujeto nunca está sujeto al género, que siempre hay espacio para el disenso. Lo que argumenta Butler es que la diferencia entre cuerpo femenino y masculino es arbitraria, que así como hay una infinidad de formas de género, hay diferentes posibilidades de sexo. Además de la repetición que confirma los cuerpos de manera constante, la heteronormatividad dominante
necesita conservar esos límites y fronteras, produciendo y rechazando todo lo que sea diferente, que considera abyecto, mientras que a su vez define un espacio que será considerado lo humano, lo normal. Y aquí es donde la autora nos habla de la frontera, que entiendo como un traspasar la normatividad y entrar en el terreno de las diferencias insumisas, es decir, el lugar donde se produce un cuestionamiento de las repeticiones rituales que en realidad no tienen origen. Y esto implica que aquellos cuerpos que no puedan ser clasificados como masculinos o femeninos quedarán fuera del ámbito de la humanidad, sean excluidos del campo social y del discurso. Diapositiva 9 sería ahora. Si el género es un dispositivo que naturaliza lo femenino y lo masculino, también será el lugar desde donde desplazar y parodiar esos mismos términos, dándole una resignificación política distinta. Esos cuerpos excluidos, ininteligibles, que quedan fuera de las fronteras del género, van a reapropiarse y resignificar estas categorías reguladoras. Y es lo que Butler considera la politización de lo abyecto, donde lo performativo tiene un uso teatral, que aquí se relaciona con la performance. En Cuerpos que importan, en 1993, Butler aclara la confusión que genera la interpretación de performatividad como si se tratara de un uso teatral del género al estilo de las drag queens, reduciéndolo a una performance entendida como actuación o representación. Butler aclara que decir que el género es performativo no es simplemente insistir en el derecho a producir un espectáculo placentero y subversivo, sino que también significa alegorizar las formas consecuentes y espectaculares en las que la realidad a la vez se reproduce y se contesta. Entonces la performatividad es un acto que construye la identidad, es un hacer que estructura y reglamenta. Aunque tenga cierta apariencia teatral, no es una performance, pero tampoco un acto discursivo simplemente. Es un ejecutar, materializar y estilizar los cuerpos mismos, donde se entrecruzan los actos del habla, es decir, el lenguaje, y sus consecuencias corporales, o sea, la carne, la corporeidad, el cuerpo. Así, lo performativo enlaza con lo teatral. La filósofa está utilizando dos ideas diferenciadas cuando se refiere a performance. Por una parte, se refiere a ese realizar y representar un papel determinado en nuestro día a día, de manera que el género se actúa y es como si se interpretara un poco. Pero por otra parte, Butler entiende la performance como una representación paródica que desestabiliza las normas de género, y ahí sí que confluye lo político y lo teatral. Ahora sería la diapositiva 10. Y bueno, según ella, todo original ya repetición de otro, pues el género podría considerarse como una representación casi teatral, hiperbólica y paródica de los ideales regulativos que subyacen nuestra propia condición de sujetos sexuados. No podemos afirmar la existencia de un original ideal detrás de las categorías de masculinidad o de feminidad, ya que ellos mismos son repeticiones de una serie de significaciones distintas. Con lo que si todo es repetición, se puede mostrar la fragilidad de las estructuras heteronormativas y apropiarse de ciertos aspectos, no para imitarlos, sino para desplazarlos, cuestionarlos y resignificarlos. Y bueno, no me da mucho más tiempo, entonces concluir que para Butler cuerpo, performatividad, en fin, caminan parejas, y esa misma performatividad al traspasar sus fronteras es la que nos conduce a la performance y que está relacionada con la resignificación del discurso, teniendo una historia y una significación particular dentro de las reivindicaciones del movimiento LGTBIQ+, más el feminismo. Entonces, la identidad de género no tiene sustento, como decíamos, es un efecto artificial que responde a un proceso de repetición que conforma a los cuerpos. Y bueno, como voy muy justa de tiempo, deciros que todo lo que quería añadir de vulnerabilidad y precariedad, que me resulta sumamente interesante, lo añadiré en la publicación. Y bueno, lo tendréis un poco también ahí en las diapositivas. Ha sido un placer, mucho gusto, el tiempo es súper breve y me encantaría tener un rato más largo para poder profundizar en estos aspectos y entrar en diálogo con vosotros. Mucho gusto, gracias por todo y por este momento.